Bitcoin forma un doble suelo intradiario, lo cual significa un cambio de tendencia en el corto plazo, mientras paralelamente estamos viendo cómo incrementa la preocupación en todos los mercados. En el vídeo de hoy te hablaré de la última hora de Bitcoin, de las noticias de última hora y de los motivos por los cuales estamos empezando a ver ese cambio de sentimiento general entre los inversores. Esta semana es cierto que vamos a tener un calendario económico relativamente tranquilo, entendiendo evidentemente que cada día van a haber noticias importantes, pero que no hay ningún día que esté completamente señalado por todos los inversores para tomar decisiones sobre el rumbo del mercado, ¿no? Sí que es cierto que en la segunda mitad de la semana, tendremos algún dato más interesante, sobre todo relacionado con la zona euro, pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante. En cuanto a lo que hoy nos conviene, hay tres noticias muy claras que destacan sobre las demás y son, punto número 1, los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos, punto número 2, las ventas de viviendas pendientes, también en Estados Unidos, y punto número 3, la comparecencia de Lagarde por parte del Banco Central Europeo. Más allá de ello, nos centramos en el calendario de resultados, donde las dos empresas más importantes del día de hoy son Zoom y Occidental Petroleum Corporation, Oxy por su ticker, ¿no? La magnitud de las empresas de esta semana va cobrando importancia a medida que avanzamos los días, pero tampoco os esperéis nada del otro mundo, ya que las empresas más importantes de Estados Unidos ya han presentado resultados estas semanas atrás. Entonces, pasando a las noticias de última hora, empezamos por el caso de FTX, donde hace un par de semanas saltaba la noticia de que se iban a reanudar los retiros en Japón, no sé si lo recordáis. Pues bueno, ya estamos viendo cómo miles y miles de usuarios están empezando a retirar su capital de la plataforma. Concretamente, se han visto retiros por valor de 6.600 millones de yenes o al cambio 50 millones de dólares, que tampoco está nada mal. De momento, esto solo está siendo posible en Japón, pero ya se ha comentado que los demás países pueden empezar a prepararse para algo similar, a ver si de este modo ya podemos empezar a retirar el capital que tenemos bloqueado en FTX y, a quien le interese, utilizar la plataforma, ¿no? Entonces, ya comentamos la semana pasada que puede volver la volatilidad en el mercado, dado que el índice de precios que vimos, el dato negativo de índice de precios, era realmente más negativo que un simple dato malo. Y es que esto significaba una dosis de realidad sobre la situación económica actual que, o el inversor no quería ver o realmente no se esperaba, ¿no? Y evidentemente vamos a tener que focalizarnos en este y en otros aspectos durante esta semana. Pues bien, el tema es que no solo la economía de Estados Unidos parece que se ha mantenido más fuerte de lo que se esperaba, que es un poco la reacción al índice de precios que vimos la semana pasada, sino que la resiliencia de la economía europea y también la reapertura en China están ayudando a reavivar las preocupaciones sobre la inflación, ¿no? Lo que evidentemente genera miedo e incertidumbre en el mercado, lo que podemos ver reflejado a través del VIX. Como ya sabéis, VIX, índice de volatilidad o indicador del miedo en Wall Street, lo podéis llamar como queráis. Al final lo que pasa es que se mide la volatilidad que existe ponderando los precios de opciones de compra y de venta, calls o puts. No voy a entrar en ello, pero el resultado es que cuando el VIX sube, es probable que el S&P 500 caiga y cuando el VIX cae, es probable que el S&P 500 se mantenga. Como podéis comprobar, la tendencia diaria del VIX es claramente alcista. Estáis viendo una sucesión de máximos y mínimos crecientes en todo este patrón de aquí, ¿no? Final que estamos viendo. Pues bueno, hemos llegado a situarnos claramente en los 23 puntos, nivel al que no llegábamos desde principios de enero. Aquí lo tenéis, no llegábamos a los 23 puntos concretamente desde el 3 de enero. En teoría, las lecturas por debajo de 20 generalmente significan complacencia, mientras que las que están por encima de 30 significan que los inversores buscan algo de protección, ¿no? Además, este nivel de los 23, la última vez que fue tocado, literalmente, como hemos comentado, el 3 de enero, vamos por aquí, nos vamos a Bitcoin y vamos a ver qué es lo que estaba haciendo Bitcoin ese 3 de enero. Y como podéis comprobar, durante el 3 de enero, Bitcoin estaba en 16.500. Pero no solo eso, sino que el índice de miedo y codicia durante el mismo periodo de tiempo, lo tenemos por aquí, vamos a buscar el 3 de enero, pues el índice de miedo y codicia lo podéis ver en 26. Eso, pues para quien no lo sepa, es miedo, ¿de acuerdo? 2 meses después, el VIX nuevamente en 23, lo hemos visto, Bitcoin en 23.500, que es justamente donde estamos ahora, y el índice de miedo y codicia, aquí lo tenemos nuevamente, lo tenemos ahora mismo situado en 50, neutral. Y eso que, evidentemente, hemos visto caídas en Bitcoin que han significado un ajuste mejor, por así decirlo, del índice de miedo y codicia, porque la semana pasada lo teníamos en codicia, ¿no? Pues bueno, que estemos viviendo un escenario
escenario de preocupación general, pero que en realidad los mercados no lo hayan descontado aún del todo. Lo veremos también ahora en el análisis de última hora de Bitcoin. Pero bueno, finalizando las noticias de última hora, hablaremos ahora de la SEC, y es que, como ya sabéis, y a raíz de lo sucedido con FTX, la SEC ha usado ese argumento para meterse en todo lo que pueda y difundir el, entre comillas, miedo que genera la posibilidad de que empiece a regularlo todo en el sector de las criptomonedas. El presidente de la SEC, Gary Gensler, ha argumentado una y otra vez que los proyectos de criptomonedas que participaron en ofertas iniciales de monedas, ICO, ofertas iniciales de DEX, IDO, y ofertas iniciales de intercambio, IEO, deben considerarse como un valor. Además, también ha argumentado que los proyectos de criptomonedas con personas que trabajan en su prosperidad con inversiones que esperan que, pues evidentemente, generen ganancias, simplemente operan como valores no registrados. Es decir, que quiere hacer lo mismo que ha hecho con Ripple, pero con todos los demás proyectos. Algo que ya ha alertado a muchos proyectos, los cuales están iniciando cambios regulatorios o incluso valorando la opción de buscar países amigables para las criptomonedas, por así decirlo, para trasladarse allí, ¿no? Así que, dejando de lado ya las noticias de última hora, vamos con la última hora, pero en este caso de Bitcoin. Y es que hemos visto cómo el precio ha vuelto a testear la zona de los 22.600, 22.700, que comentamos hace unos días, este nivel de aquí un poquito más horizontal, y acto seguido, como podéis comprobar, ha iniciado un movimiento impulsivo. Así que vamos a ver qué está pasando con Bitcoin y en qué nos tenemos que fijar tanto en el corto plazo como también en el gráfico diario. La tendencia es claramente bajista, como podéis comprobar. Hemos visto una sucesión claramente de máximos decrecientes, aquí los tenemos, y también de mínimos decrecientes, aquí los tenemos. ¿Qué es lo que sucede? Que hemos testeado esa zona de soporte, no literalmente hemos tocado los 22.600, pero dependiendo del exchange sí que los has tocado, y luego que tenemos que entender que hablamos de zonas, no de niveles exactos, ¿no? Hemos tocado en este caso los 22.700, que ya no va de eso. Pues bien, en ese nivel lo que hemos hecho es un doble suelo de 4 horas en el soporte, que es el soporte que comentamos. Ahora, lo que se ha formado es un principio de alteración de cambio de tendencia, porque al final un doble suelo es un patrón de reversión, es un patrón de cambio de tendencia, pero las tendencias no se rigen únicamente por estos parámetros, sino que tenemos que ir un poquito más allá, ¿no? Entonces, ahora tenemos que comprobar si el precio es capaz de materializar ese principio de cambio de tendencia en una tendencia alcista o si al final no es posible, ¿vale? Si al final pues se queda todo en una especie de doble suelo y el precio no es capaz de iniciar esa clara tendencia alcista, hablando de gráficos horarios, ¿no? Para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer o en qué nos tenemos que fijar? Pues bueno, básicamente lo que tendríamos que hacer es bajar de temporalidad. Y como podéis comprobar, si miramos el gráfico de una hora, vemos que lo que marca ahora mismo el punto o la zona de referencia en lo que nos tenemos que fijar es este punto de aquí, los máximos anteriores. Fijaros qué es lo que ha formado el precio, un claro canal bajista, pam, 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 que llega hasta el inicio o hasta la base de ese doble suelo y arranca, y lo primero que hace es tarjetear el máximo anterior, el máximo o el inicio del canal, ¿no? En este punto el precio continúa, y ahora lo que tenemos que ver es qué es lo que pasa cuando el precio testea esa parte inicial o ese target inicial del canal. Podemos centrarlo así, lo cogemos de esta forma. Sería un poco fijarnos en estos niveles, entre los 23.200, 22.300 aproximadamente, ¿vale? Así que creo que lo que vamos a hacer es ir a buscar este nivel, porque ya hemos formado ese inicio de doble suelo, pam, impulso. Pues bueno, para poder prosperar en una tendencia alcista en el más corto de los plazos, porque estamos hablando de una hora, así que tampoco le podemos echar muchas cuentas a esa posibilidad, lo que tendríamos que hacer es buscar este nivel de aquí y hacernos fuertes en esta tesitura. Veo realmente la tendencia bastante sólida, veo que pues bueno, llevamos haciendo divergencias en MACD en este caso y en RSI seguramente desde pues literalmente el 22 de febrero, hace una semana que estamos en divergencias, el precio sigue cayendo y el MACD seguía subiendo. Hemos hecho un claro doble suelo, un claro impulso. Fijaros cómo el volumen a la que ha habido la apertura del lunes ha incrementado, con lo cual la veo bastante sólida, lo que es evidente que todo va a depender de cómo abra la bolsa de Estados Unidos. Y entendiendo que las noticias de la semana pasada no creo que queden en el olvido, es posible que la situación empeore a medida que avanza el día. Fijaros que ahora mismo los futuros en Estados Unidos, si nos venimos por aquí, Market View, pues bueno, tenemos el Nasdaq 0,44 arriba, tenemos el Dow Jones 0,36 arriba, tenemos el Russell 0,42 arriba y tenemos el S&P 500 0,43 arriba, con lo cual los tenemos relativamente bien. Pero estos
estas noticias, como os he comentado tanto ayer como antes de ayer, como hoy, creo que no van a quedar en un simple dato negativo, que el mercado cae un poco y ya está, sino que creo que la situación económica igual cambia más de lo que se esperaba en un inicio y creo que pueden traer consecuencias más bajistas, ¿no? Semanalmente hablando, realmente el transcurso del medio-largo plazo, si nos ponemos un momento en el gráfico diario, depende básicamente de las 14 horas y 49 minutos que quedan. ¿Por qué? Pues porque realmente estamos cerquita de poder confirmar esa parte inferior del patrón de cuña, ¿vale? O sea, aunque el día de hoy fuera positivo, aunque el día de hoy, pues por lo que sea, pues hoy no se descuenta en ese escenario negativo del que estamos hablando, al final tenemos que entender el mercado como que no es acción-reacción automática, sino que puede estar cociéndose, puede estar... No tengo ni idea, puede ser una trampa alcista, manipulación, pueden influir muchos factores o directamente igual ni influye tanto como yo espero que influya esas noticias de PCE, esos datos más inflacionarios, bueno, ese miedo nuevo que se ha generado en el mercado, ¿no? Pues bueno, independientemente de que el día de hoy no sea bajista y el día de hoy sea finalmente alcista, aunque las noticias, como digo, no afecten, incluso aunque Bitcoin se vaya hasta los 25.000 puntos otra vez, la disposición diaria sería de cuña. Estaríamos formando una cuña, entonces estamos a 14 horas de confirmar esa cuña, porque la parte de abajo, por una vela alcista, no la podemos confirmar. Si al día de hoy fuera positivo, confirmaríamos... Positivo entiendo como que no es una desaceleración, sino, pues, por ejemplo, que acabamos en 23.800, por decirlo de alguna forma, y cerramos el día un 2 o un 3% arriba, que no sería ninguna locura, ¿no? O un 1,5% arriba. Pues bueno, esto confirmaría la parte inferior de la cuña, pero es que el patrón, aunque el día de hoy, como digo, me equivoque en lo que creo que va a pasar en el corto plazo y demás, y sea positivo, el patrón significará una cuña. Y será una desaceleración demasiado importante en gráfico semanal como para que la acción del precio se trate de un impulso, un pullback y una continuación, entrando ya en un agotamiento demasiado denso, demasiado largo, que seguramente acabará implicando caídas mayores. Así que, como podéis ver, hemos ido como desglosando de la parte más inferior del gráfico de 1 hora, de 4 horas, de gráfico diario, hasta incluso el gráfico semanal. Evidentemente, hay una probabilidad más concreta en el más corto plazo, que habla de este agotamiento que estamos viendo, estas caídas que pueden desarrollarse y seguir desarrollándose durante los próximos días, porque es algo que ya comentamos la semana pasada. Tenemos igualmente que focalizarnos un poquito en ese principio de cambio de tendencia que se ha formado, porque esto es un doble suelo, un impulso. Hemos visto ya un agotamiento, con lo cual no es necesario que el precio siga subiendo, no es necesario que el precio también forme un doble techo para iniciar la caída. Ya hemos visto una ruptura clara, desaceleración y estamos cayendo, con lo cual lo más probable es que vengamos a buscar los 23.200, pero en este punto tendremos que focalizar si el precio se hace fuerte, porque esto podría implicar un cambio de tendencia claro en gráfico de 1 hora y de 4 horas y alargar un poquito más ese desarrollo, pero independientemente de que no pesen las noticias, independientemente de que puedas estar equivocado, de que el día sea alcista, de que se confirme esta tendencia en 1 hora y en 4 horas como alcista en el corto plazo, ¿esto en qué repercutirá? Repercutirá en que el gráfico diario solamente confirmará el patrón de cuña, probablemente podremos incluso atacar ciertos niveles mayores, más alcistas en el medio plazo incluso, pero este patrón de cuña únicamente lo que hará será confirmar augurios más negativos en el gráfico semanal, porque tú dentro de una tesitura de impulso, pullback y continuación, no te estás 3 días desarrollando, 3 semanas, 3 velas en sí, desarrollando una desaceleración, al menos en la temporalidad de la que tú hablas de impulso, pullback y continuación. En otras temporalidades, en gráfico diario, sí. Doble techo, pues qué sé yo, una cuña rápida, un agotamiento, lo que sea, vale, sí, pero en la misma temporalidad en la que tú estás marcando impulso, pullback y continuación, tú no estás desarrollando un patrón de cuña, un patrón de 4, 5, 6 semanas de desaceleración. Es todo mucho más limpio, mucho más sencillo, ¿vale? Si no, os podéis fijar en cualquiera de los giros anteriores. Fijaros aquí, cuando se ha desarrollado algo más largo de lo esperado, ¿qué es lo que ha pasado? ¡Pam! Clara tendencia bajista. Una vez ya estás, o clara caída, una vez tú ya estás en el flow bajista, fijaros, pam, 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 aquí ya algo más largo, se desarrolla algo mayor. Pues si vemos algo mayor, lo que sucederá es una caída mayor, ¿vale? Entonces es un poco eso de menos a más, un poco lo que quería que tuvierais en cuenta, independientemente de lo que sucede en el corto plazo, que podemos tener cada uno nuestra opinión y puede variar por múltiples factores. Sí que es cierto que tanto la caída, que es lo más probable, como
una pequeña subida que podría desarrollarse si nos hacemos fuertes en ese gráfico de 1 hora, terminarían implicando, pues bueno, un escenario igualmente negativo. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.